la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Oscar, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Contexto. Siempre valoramos la presencia del INCO en la agenda de nuestro espacio. Y hoy el tema es importante. La previsión de la sanción histórica, una vez que concluye el panel energético, que se prevé que sea, en caso de que no se lleguen a acuerdos, la más alta de la historia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Oscar. Y hemos como relegado el tema, y el tema está ahí en la agenda nacional desde hace rato. ¿Cuáles son las expectativas y lo que se espera de este panel? ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, encantado de platicar con ustedes y con su auditorio. Bueno, en este momento ya pasado el periodo mínimo para las consultas, no se ha llegado a ningún acuerdo, así es que ahorita, digamos, Estados Unidos y Canadá tienen el sartén por el mango y en cualquier momento pueden solicitar a México terminar las consultas y dar paso a la etapa del proceso de solución de controversias, que sería efectivamente el establecimiento de un panel de solución de controversias Estado-Estado. Y en caso de llegar al panel, efectivamente México, digamos, tendría un camino complicado para convencer a los árbitros, no a los tres panelistas, que no está violando las disposiciones del TEMEC en materia energética. Así es que, por el riesgo de llegar al panel es muy real, y en caso de llegar al panel, México tendrá que modificar su política energética, o de lo contrario, la probabilidad de establecer aranceles retaliatorios, aranceles punitivos en contra de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y potencialmente a Canadá es muy real. ¿Quién está negociando por nuestro país y qué capacidad tienen los negociadores y cuál es la línea que se ha trazado en relación a la postura del gobierno de México? Ha habido un cambio muy importante recientemente en el equipo negociador del gobierno mexicano. Recordemos que las negociaciones de este tipo de cosas caen dentro de la cancha, dentro del paraguas de la Subsecretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Economía. Recientemente, hace poco más de un mes, hubo cambios tanto a nivel titular de Economía, no sale la Secretaria Cloutier, entra la Secretaria de Buenrostro, y a nivel subsecretaría sale Luz María de la Mora y entra Alejandro Encinas, quien ahora encabeza al equipo negociador del gobierno mexicano. Y hay que decirlo, en economía, en un país donde no hay un servicio civil de carrera en muchas dependencias, economía es una excepción, ¿no? Economía ha sido una isla de excelencia con un servicio profesional de carrera, por ejemplo, en materia de comercio exterior, que viene desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, original en los años 90. Así es que hay una memoria institucional, hay equipo técnico, hay experiencia en esta área. Sin embargo, lo que sí es cierto es que ha habido cambios muy importantes recientemente, y bueno, el gran reto que enfrenta el nuevo equipo negociador es sentarse con la oficina del representante comercial de Estados Unidos y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá a convencerlos de que la política energética no viola el TEMEC. Aquí también es muy importante la participación del Gabinete de Energía, ¿no? De la secretaria Nale en particular, que es al final del día la encargada de la política energética del Estado mexicano. Ajá. Ahora, ¿de qué tipo de sanciones se está hablando y cuál es el riesgo de que se someta el país a este tipo de castigo? En caso de que lleguemos al panel, pasen los 180 días máximos que puede durar el panel y el laudo arbitral sea desfavorable para el Estado mexicano, entonces México tendría 45 días para modificar las medidas por las cuales se nos acusan. Recordemos, son 4: la reforma de la ley de la industria eléctrica, el no otorgamiento de permisos a privados en el sector energético, las acciones para beneficiar en gas natural a la Comisión Federal de Electricidad y la norma de límites máximos de azufre en el diésel que beneficia a petróleos mexicanos. Tendría 45 días para modificar estas 4 políticas, estas 4 acciones, y en caso de no hacerlo, entonces, solamente entonces sería México podría ser castigado con el establecimiento de aranceles contra exportaciones hacia Estados Unidos o hacia Canadá por un monto equiparable al daño. ¿Cuál es el daño? El daño no son los $10,000 millones que habla USTR, la opción de representante comercial, no son los $30,000 millones que ha hablado el embajador Ken Salazar o el Victorio Guajardo, sino
es el monto que determine el panel arbitral. ¿Por qué se habla de la sanción más grande en la historia? Hasta ahorita la sanción más grande en la relación comercial de América del Norte ha sido la que se le impuso a Estados Unidos por el caso de los camioneros mexicanos. Estados Unidos se negaba a darle acceso al autotransporte mexicano en territorio estadounidense, cosa que violaba el TLC original y violó el TEMEC, también hay que decirlo. Y las sanciones fueron por más o menos $2,000 millones. Así es que cualquier monto por encima de ello, estaríamos hablando de la sanción históricamente más alta. Pero oye, no quiere decir que necesariamente va a llegar a los montos de 30,000 millones o 40,000 millones. Todavía es pronto para adelantar vísperas, para hacer un pronóstico. Oscar, te saluda Arturo González, muy buenos días. El gobierno mexicano, el presidente de la República se ha mostrado como confiado en que esto no pase a mayores, que se llegue a un acuerdo, que no llegue a ese extremo de que se apliquen aranceles. Por una parte parece en principio que minimiza la situación, pero por la otra parece mantener un discurso como de soberanista, ¿no? O sea, es decir, de proteger la soberanía del país. Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué caso tiene adherirte a un tratado como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, en el que se prevé, más allá de la liberación de aranceles, una integración económica, si al final los criterios que se van a mantener son los de la soberanía o una soberanía entendida en ese sentido, y no ceder ante situaciones que están estipuladas en un tratado en el que ellos mismos participaron, ¿no? O sea, Al final del día, un tratado de libre comercio no es otra cosa sino un contrato. ¿Qué es un contrato? Un documento, un oficio legal donde las partes se comprometen a respetar sus cláusulas, ¿no? En este caso estamos hablando a respetar las disciplinas, las disposiciones del tratado, ¿no? Más allá del discurso soberanista que como correctamente dices, el presidente le tiene específicamente en lo relacionado con el sector energético. Y aunque por una parte es cierto que el discurso político, la narrativa oficial ha sido esta, no está, al final del día lo que importa es lo que se acuerde en la mesa de negociación. O sea, es que ahí es donde dependerá qué tanta flexibilidad puede mostrar el gobierno mexicano, qué tanto está dispuesto a aceptar Estados Unidos, qué tanto está dispuesto a aceptar Canadá para lograr algún acuerdo mínimamente aceptable para las tres partes. Digamos que la consecuencia más grave entonces es la aplicación de aranceles. Esa es la consecuencia más grave. Ahora, ¿qué serían aranceles a qué productos? Es muy difícil adelantar a qué producto podría ser, pero el criterio que se utiliza en el comercio exterior para aplicar represalias, para aplicar aranceles punitivos, es, por una parte, pegar a las exportaciones donde el país es competitivo, pero por otra parte, no darse un balazo en el pie, es decir, que las exportaciones gravadas sean aquellas que tengan sustitutos, ¿no? Proveedores alternativos, ya sea en otros países o ya sea dentro del propio Estados Unidos. Para no afectar al consumidor estadounidense, ¿no? Correcto, para no darse un balazo en el pie y afectar al consumidor estadounidense en un contexto además de una inflación muy alta. Sí, el presidente dijo en su momento, no tiene caso que yo haga referencia a los que apuestan a la confrontación. Siempre salen expertos internacionalistas que se frotan las manos buscando confrontación. Ojalá se serenen como los de aquí, los opositores, conservadores, que los respetamos mucho, que cuenten hasta 10, respiren profundo antes de lanzarse de nuevo. Esta postura del presidente de adjudicar a los opositores de su régimen esta posibilidad de la confrontación con los gobiernos tanto de Estados Unidos como de Canadá en estas diferencias en materia energética, ¿tiene sentido? ¿Tiene algún fundamento? Al final del día, en Estados Unidos y en Canadá esto no es un tema de agenda pública, es un tema eminentemente técnico, burocrático, que se resuelve a nivel servicio civil de carrera, no es un tema a nivel político. En México es un tema político porque el presidente lo ha vuelto un tema de agenda pública, el presidente lo ha vuelto un tema político. Así es que no, esto se politizó desde Palacio Nacional y no al revés.
Ajá. Sí, bueno, esto es importante. Ahora, ¿qué tipo de inversiones son las afectadas con estas discusiones, Óscar? En términos generales, el problema con las consultas, el panel, eventualmente con lo que suceda con el panel, es en el fondo la falta de certeza para la inversión, o la falta de certidumbre jurídica para las inversiones, que al final ese es el costo. Hace rato me preguntaban cuál es el principal costo. Probablemente el principal costo no está en los aranceles que se ponen a imponer, sino en la falta de certidumbre para la inversión en México, no únicamente en el sector energético, ¿no?, sino a lo largo de la economía mexicana. La falta de el mensaje que se manda en el fondo es que el Estado mexicano no está comprometido con el Estado de Derecho, y ese es en el fondo el principal costo. ¿Qué inversiones están afectadas específicamente en el sector energético? En la parte eléctrica, los generadores privados que no se les han otorgado permisos para operar, buena parte de ellos renovables, hay que decirlo. Y en la parte de hidrocarburos, pasamos desde el transporte, el almacenamiento, el expendio de combustibles, las importaciones de combustibles. En términos generales estamos hablando de toda la cadena de valor de los hidrocarburos, toda la cadena de valor de la electricidad. Sí, se habla de un trato discriminatorio a empresas privadas contra las empresas del Estado, incluso en temas ambientales. ¿Hay claridad en torno a ello? Es decir, si realmente son graves y claras violaciones a capítulos del TEMEC. Sí, las violaciones al final del día son muy puntuales a los capítulos de acceso a mercados, a los capítulos de protección a las inversiones, que es el 14, al capítulo de administración y publicación de regulaciones, al capítulo 22 de empresas propiedad del Estado, que lo que dice muy claramente, tú no le puedes dar un trato preferencial a los actores estatales, todos los privados, y al final del día, ese es el negocio de esta discusión, ¿no? Al final del día, el principal problema en este momento no se trata sobre la propiedad de los hidrocarburos, no se trata sobre la soberanía, sino se trata en el fondo sobre otorgarle un trato preferencial a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Claro. Bueno, estamos hablando que esto pudiera prolongarse hasta el otoño de 2023, ¿no? Donde podrían conocerse ya entonces las sanciones aplicadas para México. Pero 2023 parecía lejano. ¿Por qué el tema ahora? ¿Por qué no perderlo de vista? En primer lugar, porque es el principal conflicto que tenemos en este momento con Estados Unidos en la parte comercial. En segundo lugar, porque al final del día es la consecuencia quizá lógica de la política energética que lleva implementándose por lo menos 4 años, ¿no? Y en tercer lugar, porque al final del día esto va mucho más allá del sector energético, ¿no? Esto tiene que ver con el compromiso del Estado mexicano, con el Estado de Derecho, con la capacidad del país para traer y retener inversiones. Así es que esto no únicamente afecta los permisos de generación eléctrica, por ejemplo, sino afecta la competitividad del país en términos generales, más allá de la energía. Tenemos 30 segundos, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿cómo queda parado el Estado de Derecho en medio de todas estas discusiones y de todas estas denuncias de violaciones? Pues te diría que el gran éxito del TLC original en 1994 fue que el Estado mexicano por primera vez se comprometió a respetar el Estado de Derecho en la parte exportadora, en la parte de su economía ligada al comercio internacional. 3 décadas después, el mensaje que estamos mandando es exactamente el contrario. Y esto afecta a las inversiones, evidentemente. Así es. Bueno, me gustaría mucho, Óscar, que nos dijeses dónde podemos leer esta investigación que ha hecho el IMCO. Claro que sí, pueden encontrar las investigaciones relacionadas con la energía del TEMEC y muchas más en la página www.imco.org.mx. Muy bien. Óscar, pues como siempre un gusto tenerlos aquí y escuchar de viva voz este trabajo que ustedes hacen de investigación tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bonito día. Hasta luego. Gracias, Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos los comentarios que nos hacen llegar a nuestros puntos de contacto. 871-711-0260 es nuestro número telefónico y 87-17-36-17-99 es el WhatsApp de Noticieros Grem. Vamos a hacer la pausa comercial. Regresamos. Contextos.